En las noticias internacionales recientemente ha salido una información que resulta bastante grave, en donde se afirma que el líder, a partir de un video que mandó, el líder del grupo Boko Haram de Nigeria ha anunciado su lealtad al Daesh, o sea, al llamado Estado Islámico que se encuentra en Irak. Es una noticia muy grave, es muy fuerte, porque ahorita, por ejemplo, Boko Haram está ya actuando a nivel regional, por ejemplo, en países vecinos como Chad, Níger, Camerún, ya ha lanzado ataques. Ahora, aquí es importante tomar en cuenta dos cosas. Por un lado, el hecho de que no podemos considerar que Boko Haram, como muchas veces se trata de manejar, es simple y llanamente un grupo terrorista. Es mucho más profundo, es un movimiento político-religioso. El otro aspecto que es importante mencionar es que muchas veces de alguna forma se considera que no hay una causa por la cual se haya levantado Boko Haram. Cuando nosotros vemos el contexto de la parte, sobre todo de la parte norte, que es donde actúa Boko Haram, podemos encontrar que hay una serie de problemas muy fuertes. Por ejemplo, un Estado que ha sido incapaz de garantizar el orden mínimo, la seguridad mínima a la población. Y además también el desempleo, la pobreza. Entonces, de alguna forma, Boko Haram lo que maneja es precisamente esta convicción religiosa. Obviamente es una corriente especial, porque hay diferentes corrientes dentro del Islam, y también aquí es importante mencionar que toda la parte norte de Nigeria la gran mayoría son musulmanes, aunque obviamente hay unas pequeñas comunidades cristianas. Pero entonces, bueno, yo subrayaría, no es un simple movimiento terrorista. Eso creo que es totalmente desvirtuar la razón de ser de Boko Haram. Si fuera un movimiento simplemente terrorista, creo yo que a pesar de todo sería mucho más fácil controlarlo. Pero cuando pensamos que es un movimiento político-religioso y que hay gente regionalmente hablando que lo apoya porque considera que sus intereses, tanto políticos como religiosos, coinciden con lo que hace Boko Haram, entonces, bueno, obviamente la situación se complica. Otro aspecto que también es importante tomar en cuenta es que, por lo menos desde el inicio de la década de 2010, empezaron a circular algunos trabajos, algunos muy bien hechos, muy elaborados, por expertos en conflictos internacionales, y advertían que precisamente África subsahariana se podría convertir en los próximos años en el principal foco de atención de conflictos a nivel mundial. Y precisamente mencionaba algunos grupos como el llamado AQIM, Al-Qaeda del Magreb Islámico, mencionaba también Al-Shabaab de Somalia, y en ese momento no estaba tan fuerte la acción de Boko Haram. Y decía, bueno, Boko Haram cada vez crece más, cada vez tiene más influencia, y Boko Haram a corto plazo, si no se presta la suficiente atención a este caso, a corto plazo va a ser tan grave como lo que pasa, por ejemplo, en Somalia con Al-Shabaab, o en un momento dado con los grupos llamados, entre comillas, yihadistas de Mali, porque aquí queda muy ambiguo qué son los yihadistas, en fin, ¿no? Entonces, bueno, hasta dónde se está convirtiendo lo que pasa ahorita en Nigeria en una mitificación en donde solamente se habla de fuentes de terror y se ignora las razones por las cuales estos grupos existen, qué es lo que estos grupos realmente reivindican. Yo creo que es un problema bastante serio reducir a cualquier grupo que de un momento dado enarbole el Islam en África como necesariamente una fuente de conflicto. Hay otra cosa que también yo he observado y que me llama mucho la atención. Las noticias que recibimos sobre lo que está pasando en Boko Haram, en Nigeria, perdón, ha sido a partir de un video que presentó el líder de Boko Haram. Aquí obviamente también hay una contradicción muy importante, porque Boko Haram se supone que rechazan todo lo occidental. Y si rechazan todo lo occidental, ¿por qué se comunica con videos? Entonces, bueno, ahí hay una enorme contradicción. El video obviamente no tiene nada que ver con el Islam, en fin, hay una enorme contradicción. Pero a partir de este video, y aquí yo subrayaría que normalmente la gente no ve en persona al líder de Boko Haram, solamente se comunica por videos, y hay un grupo muy pequeño de gente que lo puede ver, que está en su entorno, pero de ahí en fuera se mueve mucho dentro de la zona, etcétera, etcétera.
y evita que la gente lo vea. Entonces, bueno, él manda un video en donde jura su lealtad al máximo líder del Estado Islámico. Sin embargo, todo lo parece indicar, por lo que yo veo en la prensa nigeriana, que esta información o no se le está dando la debida atención o prácticamente no existe. Si nosotros vemos, por ejemplo, la prensa nigeriana, por un lado se habla de que está ganando cada vez más batallas, de cómo está avanzando el ejército. Y otra cosa que es muy interesante, el gobierno retomó la estrategia de Boko Haram. Esto es, ahorita el gobierno está pasando videos en donde se ve un ejército nigeriano muy bien equipado, muy bien disciplinado, y cómo van avanzando en zonas que supuestamente estaban en manos de Boko Haram. Entonces tenemos aquí dos discursos totalmente distintos. Uno que nos habla de un Boko Haram que cada vez se extiende más, que ya estaría extendiéndose de hecho hacia los países vecinos. Incluso hay gente que dice que hasta Mali. En mi opinión el caso de Mali es muy distinto, pero bueno, una versión de un Boko Haram en expansión. Y por otro lado, según el gobierno, uno de los rasgos más importantes ahorita de Boko Haram es su deterioro, que está verdaderamente arrinconado. Entonces, bueno, ¿cuál de las dos versiones es correcta? Es muy difícil, ¿no? Pero también aquí lo importante es qué información tiene la gente nigeriana sobre lo que está pasando en esta parte. Entonces, bueno, es muy difícil realmente saberlo. Lo que sabemos por fuentes internacionales es que ha habido por lo menos unos 9,000 muertos del 2009 a la fecha. Es una cifra verdaderamente tremenda y nos permite apreciar que la gente en Nigeria, la gente común y corriente, está sufriendo, la está pasando mal. Y de nuevo vemos una gran indiferencia ante lo que pasa en Nigeria. Por otro lado tenemos, digamos un poco como encubierta, una ayuda en equipo, en tecnología militar, en entrenamiento militar muy fuerte de algunos países. Sobre todo se dice que Estados Unidos está apoyando fuertemente esta parte militar. Y las cifras que se manejan son cifras, algunos autores dicen que son exageradas, pero son cifras muy altas. Entonces uno dice, bueno, con un problema tan grande de pobreza como lo tiene Nigeria, con desempleo, en fin, gastar tanto dinero en reprimir a Boko Haram, ¿no sería más fácil trabajar con las comunidades, invertir en el buen sentido de la palabra en las comunidades? Por ejemplo, construir carreteras seguras, escuelas, habitaciones proporcionales, agua. Ahorita hay un problema también con la electricidad, que estas comunidades, si estas comunidades tuvieran lo mínimo necesario para su seguridad humana, proporcionado por el Estado, que podría, gracias a los ingresos que recibe por el petróleo, independientemente de la caída del petróleo, la gente no tendría necesidad de unirse a un grupo armado violento, que obviamente puede implicar también para ellos una parte de sufrimiento. Entonces, bueno, tal parece que estamos viendo aquí una situación compleja, ambigua, en donde el gobierno maneja un discurso, Boko Haram maneja otro discurso. Yo en lo particular me temo que efectivamente lo que dice Boko Haram es cierto, que está creciendo hacia los países vecinos, y la respuesta sería el hecho de que ya hay contingentes militares de países vecinos que han entrado incluso a la parte noreste de Nigeria para tratar de atacar a Boko Haram, o que por lo menos han defendido las zonas fronterizas con Nigeria. Y esto, por ejemplo, estos movimientos de ejército de los países vecinos. Y también otra cosa importante, hay población civil de los países vecinos que están abandonando la zona fronteriza precisamente ante el peligro de Boko Haram, que obviamente puede ser un temor infundado, pero también puede ser un temor con razones. Entonces, bueno, aquí lo que estaríamos viendo probablemente es hechos que le darían mayor credibilidad a Boko Haram que lamentablemente a los videos muy bien hechos que está pasando el gobierno.